Muy bien. Bueno, les voy a compartir la presentación. Muy bien. Sucesión legítima. Básicamente esto es el que no hizo testamento. No figuró nada, no plasmó su voluntad en un documento, simplemente le llegó la hora, se murió y no dijo nada y tiene un montón de bienes. ¿Qué va a pasar con esos bienes? Voy a estar regresándome porque está entrando gente. Dice, la sucesión legítima, dice, por regla general entendemos a la sucesión legítima como cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Ante esta situación, el legislador trata de interpretar, es lo que les decía ahorita, el juez trata de interpretar cuál hubiera sido su intención supliendo su voluntad e intención, protegiendo siempre a los más necesitados y promueve que el derecho de propiedad sea el motor de la producción. Siempre lo hemos comentado, cada vez que me acuerdo lo comento porque podemos pensar, ¿para qué produzco? ¿Verdad? Si al rato me muero y no me llevo nada, ¿sí? ¿Para qué produzco? ¿Para qué genero riqueza si no me llevo nada? ¿Sí? Les comentaba una anécdota, hay varias anécdotas en ese sentido, en donde un señor en su muerte le dice a su hijo, en su lecho de muerte, como dice, ¿sabes qué, hijo? Hice mal las cuentas. ¿Cómo, papá? ¿Cómo que hiciste mal las cuentas? Pues sí, porque me sobró mucho dinero y pues te lo voy a tener que dejar, ¿sí? Porque me sobró mucho dinero. Y él decía que había hecho mal las cuentas. Entonces te lo voy a tener que dejar. Esa es precisamente la intención, que se siga generando riqueza. Al final de cuentas, se va a transmitir a la persona que tú quieras, ¿sí? A la persona que tú quieras a través de un testamento, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no dejas ese testamento? Entonces nos vamos a los familiares de sangre, a los familiares más cercanos. La ley así lo dice y no hay otra manera. A continuación revisaremos los artículos del Código Civil del Distrito Federal que regulan la apertura de la sucesión legítima. En su artículo 1282, la herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. En su artículo 1283, el testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Es decir, si yo puse en mi testamento todas las propiedades que tengo, obviamente ese testamento, obviamente lo hice antes de morir. Pero con el tiempo generé más propiedades, generé más bienes y ya no alcancé a nombrar esos bienes dentro del testamento, ¿sí? Entonces vamos a tener un proceso sucesorio mixto, ¿sí? Vamos a tener una sucesión legítima y una sucesión testamentaria. La ley así lo contempla porque puede pasar. Hoy en día, para evitar este tipo de cosas, en los testamentos públicos abiertos se maneja donde una frase que dice todos los bienes que se encuentren a mi nombre, al momento de mi muerte, son los que dispongo yo para que sean transmitidos a tal persona, a tal persona y a tal persona, o a mis hijos, o a todos mis hijos en partes iguales, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Perdón, voy a cerrar aquí mi WhatsApp. Entonces, de eso es precisamente de lo que se habla.
Dice la sucesión legítima, un contexto, un apartado del Código Civil del Distrito Federal, dice la sucesión legítima, dice en el artículo 1599, dice la herencia legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero. ¿Qué pasa en este punto número 3? Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. ¿Qué condición le pudieron haber puesto al heredero? Por ejemplo, si yo tengo este, varios hijos y yo en el testamento puedo poner una condición, como por ejemplo, para poder heredar. Y esa condición puede ser, pues no sé, ¿qué se les ocurre? Si al momento de mi muerte mi hijo tal no terminó la carrera de leyes, no le vamos a, no le, alguien levantó la mano. No sé si Sí, maestro, fui yo. dígame, Lisa. Oiga, entonces lo que se ve en las películas de que si no te casas no puedes heredar y que anda ahí casándose con cualquier persona, eso sí es cierto, o sea, no es como que ficción. No, no, sí, sí es cierto, es cierto. Bueno, eso de casarse, pues a lo mejor sí es más de película, pero por ejemplo yo supe de una, bueno, lo que se usa más, y hace poquito supe de una, de, ¿cómo era? Te quedas con la casa, a mi hija le dejo la casa de la colonia Country, en este caso murió la señora, entonces le dejo a mi hija la casa de la colonia Country, con la condición de que se vaya a vivir ahí, la puede remodelar la casa, pero a mi esposo, pero no puede venderla esa casa, no la voy a poder vender hasta en tanto mi esposo no muera. Y el esposo tiene que vivir ahí hasta que se muera, ¿no? Entonces, hija, la casa es tuya con la condición de que te vayas a vivir con tu papá y que estés cuidándolo, que cuides la casa y no la puedes vender esa casa hasta que mi esposo muera, ¿sí? Entonces, esa es una condición. Pues imagínense el tema de casarse, pues está muy complicado porque pues, estás obligando algo, pero yo creo que sí se da, es una condición. Yo creo que hoy no se da tanto, pero antes yo creo que sí se daba. Y sí, no es ficción, no es ficción. Sí, sí se daba. O de terminar la carrera. Yo supe de un amigo que tuvo que terminar la carrera corriendo porque si no, no heredaba. Entonces su papá les dejó, haz de cuenta, se pide Benítez, un abogado, todos sus hijos fueron abogados y uno estaba batallando para terminar la carrera, no quería ser abogado y no me acuerdo qué carrera estaba estudiando, creo que odontología, y el papá muy enojado porque no iba a ser abogado hasta que el papá aceptó que fuera odontólogo, que estudiara esa carrera, pero como que no le ponía muchas ganas y la suspendía, etcétera, le gustaba andar viajando y andar jugando por ahí. Y en el testamento, cuando murió el señor Benítez, este, todo en partes iguales, pero la casa de no sé dónde es para tal siempre y cuando haya terminado la carrera de odontología. Entonces, ya la había terminado, creo, para ese tiempo, pero ¿qué necesitas para comprobar que la terminaste? Pues el Pues el título, título, la cédula, sí. exactamente, el título o la cédula, entonces no lo había tramitado, no lo había tramitado, entonces pues ahí le dijo el notario, pues tramítala, compadre, porque si no, no te doy nada, ¿verdad? No te podemos entregar nada, y bueno, pues se puso a hacer eso, hizo los pagos correspondientes, y hasta que no pudo enseñar la cédula o el título, que se tardaron, eso se tarda meses, este, pudo adjudicarse los bienes. Entonces, mientras tanto, ¿quién se encarga de tener esos bienes? Pues el albacea. El albacea se encargó de administrar pues, una casa muy grande que está en la colonia Roma y estaba rentada. Entonces,
el albacea se encarga de administrar las rentas, etcétera, todo eso, hasta que ya puede adjudicarle la casa bajo esa condición. Así es. Dice, cuando el heredero muere, antes del testador repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado un sustituto. Les decía yo la otra vez que dices tú, ¿cómo puedes rechazar una herencia? ¿Cómo es posible? Porque siempre escuchamos que las herencias, pues es como un regalo del cielo, ¿no? Recibe una herencia y olvídate. No, no necesariamente, no siempre. Si en la herencia la voluntad del testador fue estipulada y dice que le cedo la casa a mi hijo, la casa de campo, por decir así, que está donde le gusta, en San Antonio de las Alazanas, allá en Coahuila, y rechazas la herencia. ¿Por qué? Dices, ¿por qué va a rechazar la herencia de aceptar la cabaña, esa cabaña tan bonita de campo que... No, porque también le está diciendo, para mi hijo Carlos le heredo la casa que está, o la cabaña que está en Coahuila, pero también le heredo la deuda que tengo con el banco, no sé, de lo que ustedes quieran. Y también le heredo la, la educación de los hijos que se encarga de la educación de los hijos de mi hermano, que a fin de cuentas son sus sobrinos. O sea, también se heredan obligaciones. Y si es un paquete, para Juan Carlos le vamos a heredar la cabaña y la deuda de no sé dónde, y la no sé qué, y la no sé qué, él no puede decir, Juan Carlos, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero las deudas, yo nomás quiero la cabaña. No, señor. O es todo o es nada. Entonces, a veces, si tú haces un balance de las cosas, híjole, quedarme con esos muchachos, yo encargarme la educación, quedarme con esa deuda. Si yo vendo la cabaña, a lo mejor pago la deuda, pero pues no me quedo sin nada. Entonces, ¿sabes qué? Rechazo la herencia, y no la tomo. Pasa, sucede, y pues ahí está en la ley, ¿no? ¿Y quién se queda con la cabaña, profe? Pues puede ser que se venda y se reparte entre todos, ¿sí? Si así se acuerda entre todos los herederos, se vende la cabaña y se paga la deuda, por ejemplo. Si con la cabaña se paga la deuda, bueno, pues se vende y se paga la deuda, ¿no? Y los chavos que había un compromiso moral de educarlos, bueno, pues habrá que repartirse entre todos esa responsabilidad. ¿Sí? No puede decir no la quiero, no la quiero, no la quiero. Cuando siendo válido el testamento, no deba subsistir la institución de heredero, subsistirán sin embargo las demás disposiciones hechas en él, y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero instituido. Si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima. Si el intestado no fuera absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte de que legalmente haya dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la manera que disponen los artículos que preceden. Y así, todas las posibles formas o posibles causas o posibles situaciones que se puedan presentar están tomadas en la ley, ya están en la ley y ya está la forma de hacerlo. ¿Sí? A ver, por ahí alguien levantó la mano. Adelante, María de Jesús. María de Jesús. María de Jesús. Bueno, continuamos. Dice,
La beneficencia pública será el último en el orden para el caso de no encontrar herederos. Vemos muchos inmuebles, por ejemplo, en el centro de la ciudad que están abandonados. Es porque están problemados. Decíamos que están en problemadas. Esas propiedades están en problemadas. Es que el dueño murió intestado. ¿Sí? Es que no encuentran a los herederos. Y se escuchan muchas cosas y todas son posibles. Todas son posibles. Y después de un determinado tiempo, si no se presenta ni un heredero, si no hace nada, si de esa propiedad no se pagan los prediales, porque a veces pueden ser muchas las causas por las cuales no reclamas o no este, inicias el proceso de sucesión, pues por falta de dinero, por falta de conocimiento, por N causas, y esa propiedad no está pagando prediales. Pues si no está el tema claro de quién es el propietario, se dejan de pagar prediales y se va sumando ese costo de predial anual, se va sumando, se va sumando, se va sumando, se va sumando. Y llega un momento que el monto de la deuda del predial es lo mismo que vale la propiedad, ¿sí? O a veces hasta más. El gobierno tiene la facultad, ¿sí? Fíjense bien, la facultad de adjudicarse esa propiedad. Y a la hora que aparezca el heredero, hoy aparecí después de 10 años y no sé qué, ya no se puede, amigo, porque ya se lo adjudicó el gobierno porque se debía mucho. El gobierno se autopagó con la propiedad. Entonces, pues los problemas, a veces, el gobierno a veces solamente está esperando los tiempos, que transcurran los tiempos para poder adjudicarse propiedades. Cuando esa es la beneficencia pública, cuando se hizo el juicio sucesorio de una sucesión legítima, que sí se llevó a cabo, que se cumplieron todos los pasos, ¿sí? Pero no aparecen los herederos, no aparecen. Aquí en México, en Monterrey particularmente, sucedió mucho porque mucha gente americana e inglesa vino a vivir, te lo estoy hablando hace 100 años, con la industria, con la fundidora, con la cervecería, con Peñoles, con todas las empresas, vino mucha gente extranjera a echar a andar los hornos, a echar a andar las máquinas de esas industrias. Entonces se quedaban aquí en México un buen tiempo y aquí hacían vida y aquí tuvieron hijos. Pero ¿qué pasa? Los hijos crecieron o se divorciaron, o sea, vayan ustedes a saber. El caso es que se fueron a Estados Unidos y se quedó el señor aquí solo, y murió, y pues nadie sabe. Ya los hijos están en otro país y no saben cuál es la situación de esas propiedades, o no saben que esa propiedad era de su papá y no la reclaman nunca, ¿sí? Entonces, el gobierno, ¿sí? A través de la figura de beneficencia pública, dice, oye, me voy a quedar con esta casa porque la voy a utilizar como un lugar satélite, como un recinto satélite del DIF, por ejemplo, ¿sí? O sea, tiene que ser para utilidad pública. No puede ser, pues yo me la quedé el gobernador, yo me la voy a quedar, ¿sí? O el alcalde o el diputado me la voy a quedar. No, tiene que ser forzosamente para utilidad pública. Y si resaltamos que de acuerdo a la ley de sociedad de convivencia para el Distrito Federal, declara que el conviviente tendrá los mismos derechos hereditarios en sucesión legítima que los generados concubinos. Artículo 5. Para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos, la sociedad de convivencia se regirá en lo que fuera aplicable en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último se producirán entre los convivientes. Cuando una de las personas convivientes se ha declarado en estado de interdicción en términos de lo previsto en el Código Civil para la Ciudad de México, la otra persona conviviente será llamada a desempeñar la tutela siempre que hayan vivido juntas por un periodo inmediato anterior a 2 años a partir
de que la sociedad de convivencia se haya constituido aplicándose al... Ahí se quedó. ¿Qué es la sociedad de convivencia? Le dieron forma en Estados Unidos. En la Ciudad de México había mucha gente que tenían esa costumbre de vivir juntos, sin ser pareja, ¿sí? Entonces, por muchos años vivieron juntos, dos amigos, dos amigas, un amigo, una amiga. No tenía nada que ver, este, pero vivían juntos. Entonces, y esa es una costumbre muy, muy, muy de la Ciudad de México, por no decir muy chilanga, porque pues, por la cantidad de gente que había, que hay mucha gente en la Ciudad de México, y pocas opciones de vivienda, y cara además, entonces optaban por esa opción que aquí en Monterrey le llamamos roomie, mi roomie, ¿verdad? Pero en la Ciudad de México se legalizó esa forma y modo de vivir juntos. Entonces, a veces hasta ellos, si se comprobaba que vivieron un determinado tiempo juntos, hasta ellos podían tener derecho a heredar en una sucesión legítima, o sea, cuando no hay testamento. Modos de suceder a 20 estato. ¿Qué significa modos de suceder a 20 estato? O sea, cuando no hay testamento. Dice, se hereda por cabeza, es decir, cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Por estirpe, se hereda por estirpe, es el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar, solo tronco de un familiar o linaje. Es decir, si yo voy a heredar a mis hijos, pero uno de mis hijos ya murió antes que yo, ¿sí? Pero le sobreviven sus nietos, le sobreviven sus hijos más bien, yo voy a heredar a mi hijo directo y a mis nietos, ¿sí? El 50, pues si tengo dos hijos, el 50% a mi hijo y el 50% restante a mis dos nietos, ¿sí? Eso se le llama heredar por estirpe, ¿sí? Por líneas, heredar por líneas, se presenta en favor de los ascendientes cuando los ascendientes que lo sobreviven al autor de la herencia será de segundo o ulterior grado. En este caso, la herencia se divide en dos líneas, una paterna y otra materna, siempre respetando la regla de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿sí? O sea, el nieto, por ejemplo, si el nieto de la abuela ya no existe su papá, ¿sí?, va a heredar a sus abuelos. Si el nieto no está casado, va a heredar en línea ascendiente, ¿sí? 50% para su abuela materna, y si le sobreviven sus dos abuelos paternos, el otro 50% va a ser en, en, en dos partes, 25% cada uno. Y así es como les decía en la clase de ayer a los de personas y familia, los parentescos, lo importante que es, y los parentescos empiezan a nacer cuando ¿qué? Cuando te casas, ¿sí? Cuando te casas, se empieza a hacer esa red, ese vínculo de familiares, y es cuando dicen, ay, la familia ya se hizo grande, ¿sí? Porque te casas y tu esposa tiene un montón de hermanas o de hermanos, y pues ya, esos son tus parientes de afinidad, ¿sí? La familia de tu esposa. Y luego nacen los hijos, y luego esos hijos se convierten en primos de los hijos de tus cuñadas, y se empieza a hacer esa red, ¿no? De vínculos derivado de un parentesco, derivado del matrimonio principalmente, y se empieza a hacer esa red de vínculos, de parentesco, ¿sí? Y cuando lo vivimos así en familia y no hay ningún problema, no hay temas de separación, no hay temas de divorcios y cosas de esas, pues no nos damos cuenta. Y tengo un montón de primos, y tengo un montón de primos segundos y hasta primos terceros, decimos, ¿sí? Y ese es primo de mi primo, y ese es el primo de mi mamá, y así. Y hasta lo dices con orgullo, ¿no? Pero cuando alguien muere,
¿sí? Por ejemplo, y hay que heredar, y no dejó testamento, toda esa maraña que se hizo de parentesco empieza a tomar relevancia y empieza a tomar importancia, y es cuando se hace muy importante tenerlo claro, ¿no? Sí, porque hay una herencia, y a quién se la van a dar, pues a los parientes, a los primeros parientes, si existen los parientes más cercanos, a los parientes más cercanos, ¿sí? Y si, y si ya se acabó la herencia ahí, pues ya se acabó, ¿sí? Pero si no están los parientes más cercanos, pues a los que le siguen, y a los que le siguen, y a los que le siguen. Y así se determina esto. Es como les digo, caray, ahora sí es importante, a ver, a ver, él es mi primo, segundo primo, mi tía que nunca veía, que mi tía que era bien gorrosa, pues tal vez mi tía, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego empiezas a ver, oye, pues es que esta casa yo la pagué, esta casa de papá yo la pagué, y mis hermanos no pusieron nada, y mi cuñada tampoco, y empiezan a ver todas esas cosas. No, 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 no se preocupen si pagó, si la trató bien, si no la trató bien, si la cuidó, si no la cuidó. La ley dice que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, y luego sigue el segundo grado, el tercer grado, hasta el cuarto grado. ¿Sí? Ejemplo, dice aquí, pues ya lo comentamos, dice, si concurren un abuelo materno con los dos abuelos paternos, se dividirá el caudal hereditario en dos líneas, una para la paterna, 25% para cada uno, y otra para la materna, 50% para el concurrente. Sucesión de los descendientes. A ver, Miriam García levantó la mano. Buenas noches, maestro. Bueno, Una duda. a ver. Por ejemplo, el concubinato es cuando la pareja vive con la persona, ¿verdad? Que tiene una casa, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, cuando uno es novia de la persona y ya tiene más de 5 años y se ha quedado días sí, días no y así, ahí también puede quedar una herencia o no, en caso de muerte de la persona. Sí, 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 sí. De hecho, la ley dice que creo que son 2 años comprobados que vivieron juntos y que vivieron en pareja, ¿sí? Que vivieron en pareja y que actuaban como pareja, y eso lo tienen que comprobar con testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que son 3 años comprobados que han vivido juntos, y, y si tuvieron hijos, creo que son 2 años. Este, algo así. Pero sí, tiene derecho, claro que sí. Y para que se dé el concubinato, tienen que haber estado los dos solteros o divorciados. ¿Sí? Porque hay mucha gente que se va a vivir junta con otra persona, pero no se ha divorciado. Y ahí no opera el concubinato. Entonces ahí no hay nada. Pero, por ejemplo, si, bueno, es mi caso, ¿verdad? Uh-huh. Yo vivo acá con mi mamá y mis hijos y él vive allá con su mamá y sus hijos y este fin de semana me voy para allá, convivo con los hijos y todo. Se acaba el fin de semana, me regreso a mi casa y estamos así por 5 años. Pero no viven en Eh, pareja. No viven No todos los más que días los fines de juntos. semana. No, más que los fines de semana. No, pues, O las semanas de vacaciones que me toca una semana sola sin niños y a él le toca sola, pues esa semana nos quedamos juntos. Ahí sí entra o no entra. Tiene que ser a no. fuerzas vivir. Uh-huh. Exactamente. Y los hijos que viven contigo no son de esta persona. No, cada quien Okay. tiene sus hijos con sus primeros esposos. Okay. No, no, ahí no. No se da el No. concubinato, no, no entra, no entra. Tienen que vivir en pareja y vivir como pareja. Ok, muchas gracias. Al contrario. Sergio, ¿quiere decir algo? Siempre no. Se trae su micrófono apagado. A veces puedo leer los labios, pero sí batallo.
A ver, Yaré, si quiere decir algo. No, si quiere al final de la clase para no. Ok. No pasarla. Sí, muchas gracias. Al contrario. A ver, Sergio, me preguntabas algo. ¿Cuándo se dice y sucesores qué significa? ¿Sucesores qué significa? Pues los sucesores, pues, vendría siendo los que forman parte de la sucesión, los herederos, ¿sí? Pero más bien se llaman herederos y en sí el proceso se llama sucesión. Sucesión es cambiar de un lado para otro, ¿sí? Pasar de alguien hacia otro lado. Puede ser, la sucesión como concepto significa cambiar una persona por otra o que pase algunos bienes de una persona a otra persona. Básicamente el concepto de sucesión así es. El término sucesores, no se me hace que no existe o no sé dónde lo vio. O a lo mejor sí, no soy experto, pero a lo mejor significa otra cosa. Pero la sucesión, la palabra sucesión como significado, como concepto, es cambiar una persona por otra o pasar los bienes de una persona a otra. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Ok. Dice, los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar, excluyendo a todos los demás, con excepción del cónyuge o concubino, quien en algunos casos podrá heredar simultáneamente con los descendientes. Si el autor de la herencia, al momento de su fallecimiento, le sobreviven hijos con descendientes de ulterior grado, o sea, nietos y bisnietos, los hijos heredan por cabeza y los de ulterior grado por estirpe, que es lo que les mencionaba hace un momento, o representación. Por ejemplo, si el autor de la herencia le sobreviven 2 hijos de 3 y 8 nietos, de estos últimos pongamos que 3 son del hijo fallecido con anterioridad al de cuyos, entonces la herencia habrá que repartirse de la siguiente manera. Toda la masa hereditaria, el 100% de la herencia, suponiendo que hay uno, dos hijos y 3 nietos, cuando ponemos 3 nietos, estamos en el entendido de que el tercer hijo murió, ¿sí? Murió primero que el que hizo el testamento. Entonces, este 100% de la herencia sí va a ser 33% para cada uno de los hijos, pero como uno ya murió y dejó 3 nietos a su vez, ese 33% que le tocaba al tercer hijo, ¿sí? Se va a dividir en sus 3 nietos o en los 3 hijos del hijo, ¿sí? Entonces, por eso queda 11.11, 11.11 para cada uno de sus nietos, para dar un total del 100% de la herencia. Pregunto, ¿quedó claro? Sí, muy bien. Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Sí. Continuamos entonces. Dice el artículo 1609. Si quedaran hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Si fuera el caso en este ejemplo, que el hijo repudiara la herencia, ese tercer hijo no murió, sino que repudió la herencia, no quiso la herencia por estar enojado, por chiflado, por lo que ustedes quieran. Pero tiene hijos, ese hijo que no le quiso la herencia tiene hijos, entonces también en ese caso van a pasar esa herencia que le correspondía y que no quiso, va a pasar a sus nietos. Si solo quedaran descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes, y si en algunos de estas hubiere varios herederos, la porción de ellas se corresponderá y se dividirá por partes iguales.
Siempre las herencias en la sucesión legítima, a los que ya se consideró como los herederos, siempre, siempre, siempre será en partes iguales. ¿Sí? Siempre. Yareli, ¿quiere decir algo? Sí, pero a lo mejor sí pregunto, Ándele. ¿puede devolver a la diapositiva anterior, por favor? ¿Cómo Por no? ejemplo, si el primer hijo, digamos que también falleció y le corresponde herencia, pero tiene un nieto, o sea, nada más tiene un hijo, entonces se daría el 33.33% a ese nieto, ¿verdad? Y a los demás serían, por ejemplo, a los otros nietos de otro hijo serían en partes iguales. Sí, a ver si entendí, a ver si entendí. Sí, sí. Había dos hijos. Por ejemplo, tres, así como el ejemplo que usted Ajá, pone. tres Primer hijos. hijo, ¿Ok? segundo hijo y Ajá. el tercer hijo. Pero Bien. resulta que del primer hijo y del tercer hijo fallecen los hijos directos, ¿verdad? Y quedan solamente los nietos. Ok. Pero del primer hijo solamente hay un hijo, se queda con el 33.33%. Exactamente, Ah, ok. exactamente. O sea, no la tienes que dividir. Lo que le tocaba al hijo es el Ajá. 33%, pero ese ya murió y le queda solamente un hijo, pues pasa directo ese 33%. Ah, ok, perfecto. Sí, queda claro. Gracias. Bueno. Esto, señores, es de todos los días. Esto pasa todos los días y hay un montón de dudas y la gente le da miedo meterse en esos temas. Y como les digo, hay muchas dudas, hay mucha, una mala costumbre de no atender estos temas, sino hasta que ya te ves ahorcado, que ya nomás te sale la pura nariz. Es cuando empieza a tomar la importancia. Entonces, ustedes que van a ser abogados y que están en vías tienen que ver esto porque es una buena opción de especializarse en esto, porque hay muchísimo, ¿sí? Hay muchísimo de esto, tanto de sucesiones legítimas como sucesiones testamentarias. Entonces, hay muchas opciones, está bien remunerado, entonces hay que entrarle a esto. Tiene un montón de variables, no estamos viendo la parte por encimita, pero tiene un montón de variables. Pero si no entendemos esto, no entendemos nada. Pues si entendemos esta parte que es la básica, podemos entender de una manera más fácil cuando se hace bien complicado. Dice, de acuerdo a la reforma del 27 de diciembre de 1938, en el artículo 1665 del Código Civil del Distrito Federal, se igualó al concubinato o concubino superestite, o sea, el que quedó vivo, con el cónyuge superestite en materia de sucesión legítima. ¿Sí? Es lo que comentaba hace ratito la compañera, pero hay que cumplir los elementos esenciales de validez del concubinato para que se dé el concubinato. Si no, pues, si no se cumple con eso, bueno, o sea, entiendo que en otros estados hay otras formas, pero es lo menos, ¿no? Entonces, aguas con eso. El tema específico de la figura del concubinato ha tenido varias reformas. Aquí el análisis. Que al momento del deceso del autor de la herencia, el concubinato estuviera vigente, es decir, que vivieran juntos, en este caso, sin cambios. Eso sigue igual. En cuanto a la duración de la convivencia, se redujo de 5 a 2 años. Dicho plazo puede ser menor si hubiesen tenido en ese periodo un hijo. ¿Sí? Para que haya concubinato, continúa la regla de que los concubinatos deben estar libres de matrimonio y que no puedan haber dos o más concubinatos simultáneos. ¿Sí? Esas son las reglas principales. Sucesión de los ascendientes. Cuando concurran ascendientes con descendientes, la herencia será para los últimos, o sea, los descendientes, y los primeros tendrán derecho a una pensión alimenticia. Cuando decimos que concurren ascendientes y hay descendientes, ¿qué significa? Que mis papás viven, ¿sí? Y mis hijos también. Entonces, mis hijos por ser menores les corresponde, o simplemente por ser mis hijos de sangre, en línea descendiente, les corresponde primero la herencia, ¿sí?
y a mis padres les corresponderá una pensión alimenticia, ¿sí? Que tendrá que salir y el juez tendrá que determinarla en la sucesión legítima, ¿sí? De conformidad con el artículo 1611. Si concurrieran ascendientes con el cónyuge superestite, conforme al artículo 1626, los ascendientes les corresponde una mitad y la otra al cónyuge. ¿Qué significa? Yo muero, no tengo hijos, pero queda mi esposa, pero también quedan mis abuelos, mis padres. Entonces voy a dividir la mitad de la herencia para mi esposa y la mitad de la herencia para mis padres. ¿Sí? Como siempre hemos dicho, tengámoslo como frase: los ascendientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Si concurrieran ascendientes con parientes del cuyus que no sean los descendientes ni el cónyuge superestite, ¿qué significa ni el cónyuge superestite? ¿Alguien sabe qué significa superestite? Apenas le iba a preguntar, profe. Bueno, superestite No. no saben, ok, no pasa nada. Yo tampoco sé, no se crean. Superestite significa el que queda vivo, ¿sí? El cónyuge que queda vivo, ¿sí? El cónyuge es el esposo o la esposa. ¿Saben por qué se le llama cónyuge? Tampoco. No. La verdad no, profe. El cónyuge viene de la palabra yugo, ¿sí? ¿Han visto los toros? Hace muchos años, lo usan mucho todavía en la India, los toros que van juntos arando la tierra y los une un tronco enorme arriba en el cuello, en el lomo, eso se le llama yugo. Ya dice una persona aquí que ya lo había dicho yo eso. Pero bueno, para el que no lo escuchó, cuando lo dije, no me acuerdo cuándo, eso se le llama yugo. Entonces, exactamente, entonces pues se llama conyugo, o sea, vivimos los casados con yugo, con ese tronco enorme. De ahí viene esa palabra. Sí. Muy bien, continuamos. Es un paréntesis, ¿no? Para que no se duerma. Si concurrieran ascendientes con parientes del cuyus que no sean los descendientes, ni el cónyuge superestite, entonces los ascendientes recibirán todo el caudal hereditario conforme a lo siguiente. Si concurren el padre y la madre, se dividirá la herencia entre ellos por partes iguales. Si solo concurre el padre o solo la madre, el que concurra recibirá todo el caudal de la herencia. Si hubiese ascendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá en dos líneas, uno para los paternos y otra para los maternos, siempre y cuando los ascendientes paternos y maternos sean en el mismo grado. ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien. Ok, sucesión de los ascendientes, seguimos en lo mismo. Los adoptantes heredan con las mismas reglas que los ascendientes, excepto en el caso de que concurran con el cónyuge, pues en este caso les corresponde un tercio en vez de una mitad. Es decir, si está el cónyuge y está el adoptado, les corresponde una tercera parte solamente, en vez del 50%. Si concurren ascendientes, padres, abuelos, etcétera, con adoptantes, en el artículo 1620 señala que la herencia se repartirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes que concurran. Por ejemplo, si concurre un adoptante y dos descendientes, conforme a esta ley, serán 2/4 partes para el adoptante y 1/4 parte a cada uno de los ascendientes.
Ahora, sucesiones colaterales. Cuando concurran a una herencia descendientes o ascendientes del autor de la misma, los colaterales quedan excluidos. O sea, si yo hice la herencia y tengo descendientes hacia arriba y descendientes hacia abajo, bueno, pues obviamente ya los colaterales no entran, ¿sí? Si concurren cónyuge o colaterales, el primero será heredero y los segundos quedarán excluidos, ¿sí? Si me queda mi cónyuge, pero también tengo primos, ¿sí? Pues no, ellos no entran, entra solamente el cónyuge. Ya que en ese caso se repartían la herencia tocándole al cónyuge superficie 2/3 de la herencia y a los hermanos o estirpe el tercio restante. Si concurren los hermanos del autor de la herencia, se dividirá entre ellos el caudal hereditario. Si muero yo y no tengo descendientes ni ascendientes, pero sí colaterales, o sea, tengo hermanos, pues la herencia se va a dividir entre mis hermanos. Estos últimos heredarán media porción de lo que les corresponde a los hermanos. Bueno, aquí menciona los medios hermanos. Los medios hermanos van a los hermanos legítimos, por decirlo de una manera, heredarán el 50%, y si son medios hermanos, el 25%. La sucesión del sistema para el desarrollo integral de la familia del Distrito Federal. Los artículos 1636 y 1637 disponen que si no hay cónyuge ni parientes en línea recta, no colateral, dentro del cuarto grado, entonces, ¿quién heredará? El sistema de desarrollo integral de la familia, o sea, el DIF, para beneficencia, que les dije hace rato, pública, ¿sí? Si no hay nadie, si no hay parientes, no hay línea recta, no hay línea colateral, no hay nadie, es una persona solitaria totalmente, el sistema de desarrollo integral de la familia lo puede heredar. O la otra opción que no lo dice aquí, que es cuando la propiedad está emproblemada y no se presenta ningún heredero y nadie se preocupa por pagar los prediales, y cuando llega el momento que el monto total del adeudo por concepto de predial supera el monto del valor de la propiedad, el Estado tiene la facultad de adjudicarse esa propiedad precisamente con un proceso que se llama proceso de adjudicación. Eso puede pasar. Y eso lo puede hacer el Estado aunque viva gente, ¿no? Aunque se esté la gente ahí, si no paga sus prediales por un buen tiempo, esa facultad la tiene, bueno, aquí en este caso el municipio, de adjudicarse tu propiedad. Sucesión en el sistema de desarrollo integral para la familia. Dice, los artículos 1636 y 1637 disponen que si no hay cónyuge ni bueno, pues ya lo vimos, perdón. Y aquí dice lo que les decía yo, línea recta heredan sin límite de grado, los parientes colaterales heredan hasta el cuarto grado y no heredan. La herencia depende de con quién concurra. Línea recta, cuarto grado, tercero el bisabuelo, segundos abuelos, primeros padres. Cónyuge, concubina o conviviente, autor de la herencia, si tiene línea descendiente, ascendiente, y así nos vamos. Personas con derecho a heredar. Con eso terminamos. Con eso terminamos la sucesión legítima. Podemos tomar un tiempecito para preguntas y respuestas, con mucho gusto. A ver, adelante, Elisa Zaragoza. Oiga, una preguntota. La otra vez escuché a una abogada que sale en Instagram, ya que le había a una señora ya muy grande de edad que tenía solamente un terreno, como, pues, y tenía
tenía creo que 3, 4 hijos, algo así, y estaba juntando para hacer un testamento para dejarle a los hijos en partes iguales el terreno. Okay. Y ella lo que le recomendaba a la señora era de que, pues, ¿para qué gastaba el dinero en hacer un testamento si realmente, pues, los hijos iban a heredar, en caso de su muerte, pues, en partes iguales? Y ese fue el consejo de ella. Entonces me quedé así como que, ¿usted cree que sea buen consejo eso o esté bien? O sea, al final sí van a heredar en partes iguales los hijos y pues la señora ya no estaría gastando su dinero en hacer un testamento. Entonces sí se me hizo así como que extraño, pero... En cierta forma estuvo bien, pero fíjese lo que puede pasar. Vamos a suponer, se no haga el testamento, sus 3, 4 hijos ahí están reconocidos, y ya, pues forzosamente les va a tocar ese terreno a ellos, ¿sí? El juez se los va a dar porque son sus parientes más cercanos de línea directa, consanguíneos, que vienen siendo sus hijos. Pero hay que hacer el juicio. El juicio tiene dos objetivos. El juicio es para correr el proceso legal, ¿sí? Y que se adjudiquen legalmente los bienes heredados a sus parientes más cercanos, ¿sí? Ese es uno de los objetivos. Pero el otro objetivo muy importante es decirle al mundo que la señora esta, que no sabemos su nombre, murió, ¿sí? ¿Y qué tal si sale otro hijo por ahí de la señora o del señor? Entonces, ahí se va a complicar, ¿sí? Porque ese hijo se va a acercar y va a reclamar sus derechos. O a lo mejor el señor tiene otra familia. No lo sé, ¿va? Pueden pasar muchas cosas. Si estamos seguros de eso, pues puede hacerlo de esa manera, pero la mejor recomendación, cuando a usted les toca una situación de eso, la mejor recomendación es cédele ese terreno ahorita que usted, señora, está en pleno uso de sus facultades mentales, vayan con un notario y cédele los derechos de ese terreno a tus hijos en partes iguales, ¿sí? ¿Y qué creen? No tiene costo. Hay un costo por el servicio del notario, pero no hay un costo de impuestos. Eso no genera impuestos. Entonces, esa es la mejor recomendación. Ya está usted resuelta, señora, que le va a dejar eso a sus hijos. Pues no gaste en el testamento, gaste en la cesión de derechos a sus hijos. Y ya. ¿Sí? Nada más que puede pasar si la señora vive en ese terreno y al cederle los derechos al hijo, pues a ver si los hijos no la sacan, ¿no? Del terreno. Sí, pues es que también la pueden sacar a la pobre mujer. Exactamente. Pero bueno, se pueden hacerse muchas cosas. Yo creo que lo mejor y lo más sano, mejor haga su testamento, señor. Para cuando usted se muera, le deja eso a sus hijos. Ok, gracias, maestro. Al contrario. A ver, Maggie Ibarra, ¿quiere decir algo? Sí, a mi vecina la sacaron. Sí, pues sí, eso pasa. Le cedió a sus hijos la casa. Ajá. Y la nuera la sacó a la banqueta. Ahí la tenían sentada. Sí. Entonces mi mamá fue bien lista. Mi mamá, cuando mi papá, ya le platicaba, mi papá se murió intestado, tuvimos que hacer un juicio y quedamos como herederos mi hermano y yo. Y mi mamá fue bien lista porque puso ahí una cláusula donde no la podíamos sacar. Exacto. Hasta que ella se muriera. Y yo, bueno, dije, muy bien. Muy bien pensado. Te quiero mucho, hijo, pero hijo, la verdad, tu esposa o tu esposo no me gusta. Pues sí. También se da la donación, ¿verdad? Te dono los terrenos totalmente, te los dono. Y ya te quitas de broncas, ¿verdad? Maestro, ¿y no es lo mismo donación y cesión? La donación es gratuita, totalmente gratuita, y lo puedes hacer a muchos lugares. Y la cesión de derechos tiene que ser solamente a familiares en línea recta y tiene costo por el servicio, pero no pagas impuestos. Ok. María de Jesús Aguayo. Sí, cuando se pone esa cláusula, viene siendo que el usufructo vitalicio. ¿Cuál cláusula?
la de que, o sea, no lo pueden sacar, o sea, que puede seguir usando la casa y que no se va a vender hasta mientras que... Sí, pero a ver, es que bueno, está revolviendo cosas. El usufructo vitalicio, el usufructo, pues sí, el usufructo se extingue con la muerte, pero tú puedes hacer, este, te heredo la casa o te cedo la casa, más bien te cedo los derechos de la casa donde estoy viviendo, pero el usufructo me lo reservo yo, ¿sí? Vitalicio hasta que yo me muera. Entonces, y ahí ponen las condiciones. ¿En qué consiste el usufructo? Que yo voy a vivir ahí, que yo voy a rentar un cuartito de esa casa, voy a obtener los frutos y goces y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede hacer de esa manera también. Ok, gracias. De nada. Podemos platicar aquí toda la noche de muchos temas, digo, relacionados con la clase. Antes que le hicieron los dos cuestan con vida. A ver, no entendí la pregunta. A ver. Bueno, cuando existe un testamento que lo hicieron los dos, cuestan con... los dos, que lo hicieron los dos, cuentan con vida. Duda el testamento es vive de o pierde validez. A ver, el testamento se hace y si haces uno nuevo, invalida el anterior en automático. Esa es la pregunta. Cuando vives en matrimonio, tú haces un testamento y lo general lo que te recomienda el notario es, haz un testamento donde dice, si yo muero, yo Juan Carlos muero, le cedo todos los bienes a mi esposa. Y si yo muero primero y si mi esposa muere primero, me cede todos los bienes a mí. Y si los dos morimos, le cedemos todos los bienes a los hijos. Eso es como que lo más común que se hace. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. A ver, Sergio Armendáriz, ya por último. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la pregunta porque si tu papá muere, Perdón, pero es que te escucho muy entrecortado, no alcanzo a entender. Discúlpame, pero no te escucho. Sí, gracias. Es que estoy en el celular y se me caen las para así. No te preocupes. Sí, si quieres, manda un mensaje o mándale a la plataforma un mensaje y ahí lo vemos sin ningún problema. Al contrario, pues me dio mucho gusto verlos. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Ahí por ahí les dejé tarea, ahí les encargo que la vayan haciendo. Una disculpa porque de repente la configuré mal, fue mi culpa, le puse fechas diferentes y no se abría. Pero ya, creo que ya todas están abiertas y cualquier duda, cualquier cosa, con toda confianza. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, profe. Al contrario, buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Que descansen, gracias. Gracias por lo que me dicen en el chat. Gracias, Karina. gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches.